Recién decíamos y hablábamos con respecto a que debemos observar al hombre que está siendo postulado al pastorado y ver cómo esa persona se relaciona con los demás. Por ejemplo, si tiene hijos inconversos, está bien, sus hijos están fuera de casa. Él no es responsable de lo que sus hijos hagan ni cómo sus hijos vivan. Pero ¿qué si ese hombre está permitiendo que vengan a su casa y sus hijos vivan de una forma libertina totalmente, trayendo mal testimonio? Y ese hombre no hace nada por amonestarle, por reprenderles, que vengan al Señor. No digo de una forma con amor, pero que se está preocupando. ¿Y por qué nos interesa? Nos interesa ver cómo ese hombre se relaciona con sus hijos no creyentes o con sus familiares no creyentes, porque es de la forma que se va a él relacionar acá en la iglesia con los que no sean creyentes. ¿Cuál va a ser la actitud de esa persona? No va a importar nada, que la gente viva como viva, no va a amonestar a nadie. ¿Se entiende? Que nos interesa ver cómo esa persona, si bien los requisitos son sobre él, pero estamos viendo cómo esa persona se relaciona, ¿no? Con sus hijos no creyentes, con sus familiares no creyentes, ¿no? Porque así va a gobernar la iglesia, ¿no? Y es por eso que nos interesa. Bien, ¿cómo sabemos si una persona está siendo llamada al pastorado? ¿Cómo sabemos? ¿Qué creen ustedes? Ok. Tenemos dos aspectos que encontramos en las Escrituras. Un aspecto interno. Debe haber un anhelo, debe haber un deseo en la persona. Eso es algo que debe ocurrir. Hay personas que están en el pastorado simplemente porque las personas le dijeron no tenemos a nadie y queremos que vos estés en ese lugar. No. El pastorado comienza con un deseo, con un anhelo en el corazón. El pensar y el decir, yo no puedo hacer otra cosa que no sea guiar a mis hermanos. Veo las ovejas que no están siendo apacentadas y yo tengo el deseo de poder hacerlo, tengo el anhelo de poder hacerlo. No puedo hacer otra cosa. Estoy en el trabajo y pienso eso. Pienso eso. Decía Spurgeon. Si una persona puede dedicarse a algo que no sea el pastorado, que siga haciendo lo que está haciendo. Porque un pastor no puede hacer otra cosa que no sea pastorear, enseñar. Es eso, es un deseo. Y no es un deseo de sobresalir, no. La motivación es una motivación correcta. El hombre desea, no es que tiene ganas de agarrar el micrófono. Yo vi mucha gente que tenía simplemente ganas de agarrar el micrófono. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque venía a la iglesia, agarraba el micrófono y toda la persona lo escuchaban, 1 hora escuchándolo. Y en la casa no podía ni hablar, la mujer le decía, cállate la boca, sentate ahí, ¿no? Claro, en la iglesia todo el mundo escuchándolo, entonces, o sea, claro, decía, no puedo hablar en casa, en la iglesia me van a escuchar, ¿no? Pero estamos hablando de una persona que anhela, que desea servir a sus hermanos, pastorear. Debe haber algo interno, pero también debe haber algo externo, porque inmediatamente dice, pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una mujer. Y este necesario es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de que Cristo era necesario que resucite al tercer día. ¿Era opcional que Cristo resucite? No, era necesario. Este mismo necesario. No alcanza con un deseo. Ahora deben observarse los requisitos de esa persona. Si esa persona realmente califica. Pues yo puedo tener el deseo. Yo puedo tener el deseo de ser un predicador, de predicar. Pero si los hermanos se duermen, los hermanos no aprenden nada, yo puedo tener el deseo, pero falta la parte del calificar, de los requisitos. Las personas observen que yo realmente tengo ese llamado. Pues si no, puede ser que tenga el deseo, pero que no sea mi llamado, ¿no? Entonces, las dos cosas tienen que darse.
el deseo interno, lo que el Espíritu Santo hace dentro de la persona, llamándola con un deseo irresistible de hacerlo. Y otro, ahora debe calificar. La iglesia debe ver en él que él es un hombre que cumple este requisito. Así que estos dos aspectos deben estar en el llamado. Diáconos. Los requisitos de un diácono son idénticos casi con el de un anciano, excepto que debe ser apto para enseñar. Lo hablamos eso, ¿no? Apto para enseñar. También Pablo menciona cuatro cualidades de la esposa o diaconisa. Miren esto. Dice, está hablando de los requisitos de los diáconos, y estos también se han sometido a prueba primero. Está hablando de, ok, vamos a llamar a alguien para que sea un diácono. Pero tiene que haber un tiempo donde nosotros lo estemos probando. Está siendo sometido a prueba. Tenemos que observar que esa persona cumpla los requisitos. Tiene que ser observable. Pero luego dice, y estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. O sea, si en estas cosas esas personas cumplen. Ahora dice, las mujeres asimismo sean honestas. Algunos creen que esto y las mujeres sean honestas, está hablando de las diaconisas, que aquí se refieren a diaconisas. Y entonces creen que las diaconisas sean honestas, no calumniadoras, sino sobras, fieles en todo. Creo que esto no está correctamente interpretado, porque siempre que en el griego aparece este artículo, se está refiriendo a las esposas de los diáconos, no las diaconisas, ¿no? Entonces, las esposas de los diáconos deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, ¿no? Entonces, no solamente los diáconos, sino también sus esposas, ¿no? Bien. No, el llamado es para él, pero su esposa debe tener ciertas características. Tengo un diácono, una mujer chismosa, pendenciera. Él es un buen hombre. ¿Lo podemos llamar al diaconado? No, o no convertida. Va a ser muy difícil que esa persona pueda servir. Porque ¿qué tiene que ser esa persona? Irreprensible, pero además tiene que ocuparse en su esposa, en edificar a su esposa, en su familia. Tiene que estar ahí su foco, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bien. Esto es cultural. En algunas iglesias nombran diaconisas. Yo no tengo nada en contra de eso, yo les dije a ustedes. Yo creo que la iglesia nombra mujeres que son diaconisas. No creo que estos sean los requisitos que acá esté hablando de diaconisas. Para mí estaba hablando de las esposas de los diáconos. Pero sí creo que una iglesia puede tener diaconisas. En mi caso, particularmente, porque yo creo que los diáconos tienen una relación muy estrecha con el pastor, yo no nombraría a una mujer, y menos una mujer soltera, para que tenga una relación estrecha con un pastor. Sé que es cultural. A mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención en la iglesia de MacArthur, que fui a las oficinas donde habían, los pastores tienen una oficina que es 2 metros por 2 metros, o sea, le entra el escritorio, otra silla más, o sea, no es que tienen, en la oficina de MacArthur uno entra y es una oficina grande donde tiene libros, pero los otros 34 pastores los que tienen oficina, la oficina es muy chiquitita, ¿no? Pero tienen una secretaria, algunos de ellos vi, y la secretaria, una estudiante del seminario, joven, me llamó mucho la atención, ¿no? No digo que sea pecaminoso, pero creo que es imprudente. No creo que un pastor tenga que tener una secretaria. En Estados Unidos es muy cultural que tenga una secretaria, ¿sí? Pero no creo que sea prudente. Si necesito una secretaria, tengo a mi esposa,
¿no? Me hace de secretaria, ella me ayuda un montonazo, ¿no? No necesito otra persona que haga eso. Creo que es prudente, ¿no? Y yo creo que si tuviéramos un pastor, no le pondríamos una secretaria joven para que lo ayude, ni una diaconisa. Entonces creo que prudente para cuidar a nuestro pastor, yo creo que evitaríamos eso, ¿no? Ok. Responsabilidades entre... Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades entre los ancianos y las ovejas? Yo digo todo esto por lo grabo, no me van a invitar nunca más a la iglesia MacArthur, van a decir, este hombre va. No, hay que editarlo. Okay. Responsabilidades entre los ancianos y las ovejas. Bueno, los ancianos hacia las ovejas. ¿Les dije lo que tenían que poner en los espacios estos que tenían? Ok, bien. Marido de una sola mujer e hijo creyente. Bueno, ancianos, primero, esto vamos a ir rápido. Los ancianos determinan, acá la palabra es política, en el sentido de que los ancianos son los que determinan, no las ovejas. Los ancianos son los que en definitiva gobiernan y determinan la política de la iglesia. No la política en el sentido partidario, digo las normas de la iglesia. Es la responsabilidad de los ancianos, no de los miembros. Los ancianos supervisan, acá tenemos todos los versículos, usted lo puede ver. Son los ancianos los que nombran ministros. Esto es muy importante. Las ovejas no llaman al ministerio a un pastor. Son los pastores los que llaman al ministerio a otros pastores. ¿Se entiende? Por eso el apóstol Pablo dice, no impongas tus manos con ligereza. Por eso el apóstol Pablo dice, no te olvides, Timoteo, que fuiste llamado al ministerio por las manos del ministerio. ¿Ven? No existe esto de que se junta un grupo de personas y ahora decir, este va a ser mi pastor. Las ovejas no nombran pastores. Son los pastores los que llaman al ministerio. ¿Se entiende esto, no? O sea, no, nos juntamos un grupo de hermanos y ahora nosotros decidimos que este sea mi pastor. La Biblia nunca dice que las ovejas nombran pastores. No, son los pastores los que llaman al ministerio a otros pastores o a alguien que va a ser un pastor. Siempre es así en las Escrituras. Gobernar ahí. Y vemos ahí muchos versículos que habla que son los pastores los que gobiernan. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. A ver, vamos a ver otro versículo acá, en el 5:17, hablando de los requisitos. Dice, los ancianos que gobiernan bien. ¿Ok? Hermanos, los ancianos que gobiernan bien, ¿quiénes son los que gobiernan en la iglesia? Los ancianos. Estos deben ser tenidos por doble honor, el que le corresponde y más, porque son los que trabajan en predicar y en enseñar, ¿ves? Trabajar y enseñar no es un hobby, trabajar y enseñar es un empleo, ¿sí? Trabaja en eso y con mucho esfuerzo, ese es su trabajo, ¿no? Pero son los ancianos los que gobiernan, no los miembros, no las ovejas no gobiernan, los que gobiernan son los ancianos. Primera de Tesalonicenses dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, ¿ves? ¿Quiénes son los que presiden la iglesia? Los ancianos. Ellos son los que hacen esta tarea. Así que gobiernan, pastorean con el ejemplo, exhortan, refutan, amonestan. Ahora, de las ovejas hacia los ancianos. Sí. La política del sentido... Esto está tomado de alguna manera de este consejo de ancianos que se hacía en Hechos 15, por ejemplo, de que estaban los apóstoles y hubo varios concilios a lo largo de la historia donde el gobierno de la iglesia determina qué se va a hacer acerca de algo. Los gentiles ahora no hagan esto, generalmente se toman decisiones acerca de la iglesia. La política, no sé si es una palabra bien usada, no, las normas diría yo, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Cómo se van a hacer las cosas, en qué tiempo se van a hacer las cosas, ¿no? Bien.
Eh, sí, pero estoy leyendo a ver si... Ok, hubo una pregunta que quizás sirva para que nosotros podamos hoy también pensar en esto. Si alguno desea obispado, buena desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El hombre debe ser sobrio. Creo que lo tengo solucionado, no, a ver. Bueno, luego vamos a ver con más detenimiento cada uno de estos, pero dice, debe ser sobrio. ¿Qué significa que sea sobrio? ¿Cómo observaríamos que una persona sea sobria? Como una prudencia, dominio propio. ¿Sobria? Dice dominio propio. Sobrio es que no sea una persona escandalosa, que sea sobrio, claro. Si yo vengo el domingo a predicar zapatos blancos, traje blanco, canillo por todos lados, o sea... ¿Prudente? Prudente. Es muy importante que el líder sea alguien prudente. O sea, debe ser una persona que cuando toma una decisión es prudente, sabiendo lo que puede ocurrir. Tiene prudencia. No es alguien alocado, no es alguien que toma decisiones, no. Es alguien que piensa, que es prudente en lo que dice, en lo que hace, en lo que piensa, en lo que va a edificar, o sea, es prudente. No meta a la iglesia en deudas que no puede pagar. O sea, es prudente, en su vida es prudente, es un hombre prudente, ¿sí? Es un hombre decoroso, ¿ok? En cómo viste, lo que dice, en cómo actúa, con decoro, como corresponde al Señor. Es hospedador, este hospedador es hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Todo eso sabemos, ¿no? Si hay alguien de mecha corta, no puede ser un pastor. Anda peleando por ahí, anda gritando, o sea, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Cómo sabemos que no sea avaro? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, acá ustedes saben que nosotros, o sea, cada uno de nosotros intentamos ver en cada uno de nuestros hermanos, de ver cómo nosotros podemos observar esto. Y es por eso que nosotros registramos las ofrendas. Esta es la razón, ¿sí? ¿Cómo puedo yo saber si una persona que está postulándose al diaconado o al pastorado no es una persona avara? Es una persona que puede dar. Es muy importante, hermanos, que no tengamos una persona que tenga una mala relación con el dinero en el liderazgo, porque en el liderazgo hay muchas ocasiones de abuso con respecto a las personas. Las personas vienen a la iglesia y ven al pastor y quieren darle. Y yo he visto y muchas veces he observado, no de los líderes que hoy tenemos en la iglesia, pero he observado a personas que se le dio cierta libertad de predicar e inmediatamente tomaban eso como ocasión para pedir prestado, para decir préstame, para darme. El tema de la cuestión es con el dinero, porque eran personas que tenían una mala relación con el dinero. Entonces es que nosotros cuando queremos que una persona sea un diácono, vemos los registros, y si una persona no tenemos un registro que nunca dio, ¿cómo sabemos que esa persona realmente no es una persona que tiene problema con el dinero? ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Lo sabemos cuando eso está registrado, ¿sí? Es por eso que no es obligación para todas las personas que lo hagan.
Pero si alguien quiere servir en el ministerio o hacer algo en el ministerio o quiere dar testimonio de eso, la única forma de saber que tiene una buena relación con el ministerio es que cumpla con su responsabilidad mensual económica con la iglesia. Entonces vemos su relación, ¿no? Una persona que es fiel, entonces esa persona va a ser fiel cuando sea pastor. No va a tener problema, no va a ser alguien que va a empezar a pedir dinero, no va a ser una persona que se le va a ocurrir ahora de juntar dinero, alguien que quiere para sí. Por ejemplo, en la iglesia hay mucha gente que viene a darme dinero a mí. Tome, pastor. Y yo digo, no, póngalo en la ofrenda, ¿no? Mucha gente, los hermanos que manejan la ofrenda saben, ¿no? Y mucho dinero. Pero no podemos tener un hombre que tenga problema con el dinero en ese lugar. Necesitamos un hombre o personas que tengan una buena relación con el dinero. Y la única forma de observarlo es registrarlo. ¿Sí o no? ¿No? Porque digo, no, pero créame, pastor, que yo con el Señor sabe mi corazón. Créame que yo lo hago para el Señor. Amén, hermano. Pero no es el Señor el que tiene que observar eso, es la iglesia. Es un requisito que tiene que ser observado por hombres, no por Dios. Por lo tanto, tiene que ser algo que podamos ver, registrar, ¿no? Entonces, es esa, dentro de muchas otras razones, porque nosotros registramos. Porque en un momento vamos a llamar a un hombre y vamos a ver cómo ese hombre se ha comportado a lo largo de 3, 4, 5, 6, 7 años. Y vamos a ver si ese hombre tiene una buena relación con el dinero o no. Y cuando lo llamemos y lo enviemos a una iglesia o gobierne en nuestra iglesia, sea un líder de nuestra iglesia, o lo enviemos como un líder a un pastor a otro lugar, vamos a enviar a una persona que fue probada, que su carácter fue probado. No estamos mandando a una persona que va a timar a la iglesia, que va a preocuparse por sus ingresos. Entonces, por eso es importante. ¿Cómo nosotros observamos estas cosas? Y es la iglesia la que observa. Los hermanos son los que observan estas cosas. Sí. Con el tema de ofrendas especiales, por ejemplo, un hermano se acerca a decir, pastor, por ejemplo, el Señor puso esto en mi corazón para ofrendarle directamente a usted. ¿Cómo sería el caso? O sea, Hay casos que, hermanos, por mi cumpleaños o por una cosa en particular, me dice, este dinero es para usted. Pero hay personas que vienen con sobres, con mucho dinero, y me dicen, tome, pastor, para lo que necesita la iglesia. Por ejemplo, la semana pasada vino un hombre con un sobre, creo que había 41.000 pesos, ¿no? Y me dice, tome, pastor. Me llama aparte, me dice, tome, esto es para que usted lo que necesita en la iglesia. Yo agarré ese sobre y lo llevé a la ofrenda. ¿Sí? Y así en muchos casos, ¿sí? Diferente bueno, no, hay otros casos acá que no los voy a nombrar, pero digo, hay muchas personas, pero ¿por qué? O sea, si yo tuviera una mala relación con el dinero, digo, hermano, fantástico, ¿sí? Venga, para adentro, ¿no? O sea, hermano, todos aquellos que quieran ofrendar para mí, ofrenden, ¿sí? O ¿saben qué, hermano? Yo estoy pensando, mi auto está... ¿Por qué? Entonces, empezar a pensar más en el dinero que pensar en la iglesia. Y ese es un problema, ¿no? Una vez, hace muchos años, esto trae muchos problemas dentro de la iglesia. Habían unas personas que estaban siempre quejándose con el tema de qué pasa, qué se hace con el dinero de la iglesia, qué se hace con el dinero de la iglesia. Bueno, lo vemos, construimos con el dinero de la iglesia, ampliamos. No, pero ¿qué se hace con mi dinero? ¿Qué se hace con mi dinero? Bueno, ¿qué? Veamos los registros. Esas personas no daban. Y son los que más problemas tienen al momento de dar, ¿sí? Entonces se me ocurrió algo. Digo, ok, voy a hacer una lista con todos los que dan dinero. No sé, algunos, si estuviste vos, Marce, con ese tiempo, ustedes estuvieron, ¿no? Ok, la lista de todo. Usted iba a la lista pública, ahí. Usted iba a la lista, a los 2 meses peor. ¿Por qué? No, yo no quiero que no esté ahí mi nombre, que no aparezca, o que doy poco, o que doy mucho. No quiero.
Entonces hubo muchos más problemas porque yo digo, si la plata no es mía, es del Señor. Yo lo publico acá, todo lo que dan, ¿sí? Pero muchas personas dijeron, no queremos aparecer. Algunos por razones obvias. Dicen, yo no quiero que se sepa lo que gano, porque muchos pueden acá ver lo que pongo y lo multiplican por 10 y saben lo que gano. Y otros porque van a decir, qué miserable que sos, ¿no? O sea, das 10 pesos y después te vemos en el McDonald's comiendo una hamburguesa de 700, ¿no? Entonces, pero sí es necesario registrarlo. O sea, no lo difundimos, porque no todos nos interesa, no todos estamos en eso, no es algo que debe ser publicado. Pero sí, nosotros como miembros vemos en qué se utiliza el dinero. Lo vemos, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta sobre eso o no? No voy a hacer más listados igual, pero eso tranquilo. Ok. Gobernar, pastorear y ser ejemplo, enseñar y predicar, exhortar, refutar, amonestar a las ovejas hacia los ancianos, obedecer y estar sujetos. Eso es algo que deben hacer las ovejas hacia los pastores. Sí. Todos estos requisitos tienen que ver con el carácter, el que desea y anhela obispado. Bien. Y ahora que hay con los dones que da el Espíritu Santo, ¿quién lo observa? ¿La iglesia o los pastores, el liderazgo? Por ejemplo, el don de enseñar, una de las características que tiene el pastor, que lo dijo usted, que es de Jesús y la iglesia. Sí, y la iglesia lo observa. Ahora esa habilidad, Sí. esa se tiene que ver, porque la iglesia la tiene que notar, el pastor también. Porque ahí está hablando sobre el carácter, pero esos dones. No, dice apto para enseñar. Apto para enseñar, pero hay una habilidad que da el Espíritu Santo que dice que nos vamos dando cuenta que los hermanos que tienen esa habilidad para enseñar, que no es lo mismo a todos los que enseñan. A ver si me doy a explicar. Que se destaca. Claro, ¿quién mira esa... Y los hermanos. La iglesia, claro. No el liderazgo. Ah, sí, o sea, uno le pregunta a los hermanos, claro. ¿Sí? Uno pregunta a los hermanos. Porque todos pueden enseñar, pero hay hermanos que uno... No, sí. Incluso en muchas iglesias, cuando hay una... O sea, nosotros vamos a llegar a un momento donde va a haber muchos ancianos y todos ellos puedan predicar, ¿sí? Pero seguramente vamos luego a darle más espacio a personas que tengan un don para hacerlo, personas que lo hacen mejor que uno, entonces esas personas se les reconoce que tienen un don para eso, ¿se entiende, no? Pero anciano puede ser una persona anciana sin que se destaque en la predicación, pero si se destaca en la predicación es algo bueno, pero no es todo, tiene que cumplir un montón de otros requisitos, ¿no? Para que pueda enseñar. Porque algunos dicen, no, si yo tengo el don de enseñanza, entonces yo tengo que ser pastor. Ahora sí, soy dado al vino, soy pendenciero, me gusta la plata, entonces, pero para predicar soy buenísimo. O sea, agarro a los hermanos, le hago un moño así y hago todo lo que... No, pero eso no es suficiente, ¿no? Ok. Bueno, dice ahí la palabra que debemos nosotros amar a nuestros pastores. Debemos tener en alta estima a nuestros pastores. Que os tengáis en mucha estima y amor a causa de lo que hacen, ¿no? Entonces debemos amar y debemos estimar a nuestros ancianos y a nuestros pastores. Reconocerlos y orar por ellos, obviamente. Espero que estén orando por nosotros. Y nada de esto es opcional. Todos estos son mandatos que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Vamos rápido, sistema de gobierno. Históricamente ha sido difícil determinar un sistema exacto de gobierno, puesto que nos formamos en una iglesia del Nuevo Testamento funcionando sin la autoridad de los apóstoles y sus emisarios. Entonces, decimos, ¿cómo la iglesia debe gobernarse? Bueno, tenemos el ejemplo de Hechos. Bueno, pero en casi todos ellos estuvieron los apóstoles. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo es que los apóstoles querían que la iglesia funcionara después de que ellos no estuvieran? Primero, la no autonomía de la iglesia. Algunos que creen que en la iglesia debe existir tipos de jerarquías, ¿no? O sea, por ejemplo, el sistema episcopal, que es la autoridad de una persona sobre otra persona. Dice, la autoridad de un rector que queda en la iglesia local, pero sobre él tiene la autoridad de un obispo que trasciende a la de su iglesia,
para supervisar a varios rectores o pastores de las iglesias. Luego están los arzobispos, que tienen autoridad sobre los obispos, y en este sistema, que es el sistema católico romano, el Papa está por encima de todos los arzobispos. Esto es la episcopal. Aunque diferentes iglesias tienen diferentes nombres para las personas que toman distintos rangos en la jerarquía. Esto cardinal no, esto es cardenal, no sé por qué, cardenal, rector, vicario, anciano, etc. El principio es igual, hay ciertos individuos que suben en importancia y llegan a tener influencia sobre otras personas en el ministerio. O sea que la autoridad va de arriba hacia abajo, de personas, de individuos a las multitudes. Denominaciones que adhieren a este sistema son los católicos romanos, los ortodoxos, los anglicanos y algunos metodistas. Yo pondría aquí los pentecostales también, porque los pentecostales tienen también esta idea de que hay así jerarquías, ¿no? Y se llevan. Luego está el presbiteriano. En vez de delegar más poder a menos hombres, como el sistema episcopal, cada rango de autoridad mantiene una pluralidad de miembros y el cuerpo por encima de toda la Asamblea General. O sea, esta idea es que cada iglesia manda un pastor, o sea, cada pastor forma parte de un cuerpo de pastores sobre todas las iglesias, y esos toman la decisión sobre todas las iglesias, no sobre una. Sino que si yo, pastor, no puedo tomar una decisión acá en mi iglesia. Tengo que ir a un cuerpo que es mayor, donde están todos los pastores. Es como si fuese el gobierno de la iglesia, pero sobre muchas iglesias, ¿entiende? Pero ahí la iglesia no es autónoma. Depende de la decisión de muchas otras personas que no están dentro de nuestra congregación, que son de otras congregaciones, son pastores de otro lado, que ellos toman la decisión sobre mi iglesia. Entonces ya mi iglesia no es más autónoma. Mi pastor no puede tomar, o el gobierno de mi iglesia no puede tomar las decisiones, porque hay un gobierno sobre ese gobierno, que es el que toma las decisiones sobre nuestra iglesia y sobre las otras iglesias. ¿Se entiende? Eso es una forma presbiteriana. No es que hay una jerarquía, sino que hay representantes y esos toman una decisión sobre todas las iglesias. Entonces, la Asamblea General está por encima de los ídonos, los representantes de los presbiterios que están sobre los presbíteros, representantes de los ancianos que están sobre los ancianos de la iglesia local. La autoridad va de las congregaciones hacia el liderazgo, o sea, porque nosotros mandamos un representante y del liderazgo hacia las congregaciones. Pero el problema es que la iglesia no es autónoma, sino que la iglesia depende de otras personas. Denominaciones que se adhieren al sistema presbiteriano, los presbiterianos y los reformados generalmente tienen este sistema. Nosotros no tenemos este sistema, aunque somos reformados en nuestra soteriología. Bien, vamos a detenernos ahí porque voy a avanzar más y va a quedar incompleto en lo que avance. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre